Hola, probando. Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Ok, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a hacer un ejercicio que les va a servir mucho para hacer el proyecto y que les recomiendo que estén atentos y que cualquier duda que tengan, pues me la hagan. Hoy y probablemente el miércoles también, que bien. Ok, entonces, les envié el proyecto también la semana pasada, bueno, ayer, y eh, pues, si tienen alguna inquietud, alguna cosa que no esté clara, me la pueden plantear. ¿Sí? No creo que he recibido los grupos de todos y que háganlo lo más pronto, por favor. ¿Sí? Pantalla. Ok, la verdad, no sé si empezar por lo complicado. A ver, vamos con lo complicado, ¿ya? Para que tengan las bases para ir avanzando con el proyecto desde ahora. ¿Sí? Entonces, voy a abrir pantalla. Y listo. Les voy a compartir este archivo base para que vayan trabajando conmigo, porque no hay un planteamiento para esto. ¿De acuerdo? Así que voy a compartir el main.c, el esqueleto de un ejercicio que se llama estructuras madre. ¿Sí? Estructuras. Bueno, les voy a compartir el proyecto. Y simplemente le den clic sobre el archivo .cbp, ¿sí? Y ya se les abre CodeBlocks, el archivo con el que voy a trabajar. ¿Ya? Les voy a compartir esto en la carpeta compartida de las presentaciones. ¿Ya? Ya está. Entonces, en el archivo que les acabo de compartir, en la carpeta, ¿no? Que les acabo de compartir, que se llama estructuras madre base esqueleto, está un archivo .cbp y el main.c. Si ustedes dan clic en el archivo .cbp, se les va a abrir el proyecto tal como lo tengo en este momento ante mí. ¿Sí? Ahí está la carpeta. Eh, le dan clic en el .cbp, doble clic y se les abre lo que tengo yo. Bueno, listo. Entonces, la idea del planteamiento que tenemos aquí es construir una base de datos de una clínica, de una maternidad, ¿no? Específicamente de una base de datos de madres que llegan al lugar para hacerse atender porque, no sé, están a punto de dar a luz. ¿Ok? Entonces, queremos registrar de la madre
de la madre. Queremos registrar un identificador, su nombre, el número de hijos que tiene hasta antes de dar a luz, ¿no? Podría no tenerlos, y si los tuviese, ¿no? Los datos de los hijos, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más? Detalles sobre esto. Bueno, esta definición de las estructuras está incompleta con el fin de ir revisando algunas cosas aquí, ¿cierto? Que nos faltan, ¿no? Para, ustedes mismos pueden decir, yo les comento para que no esté todo listo ya, ¿ok? Entonces aquí están los datos que vamos a tener que almacenar de la madre. Como ven, vamos a necesitar almacenar datos de sus hijos también, no solamente el número, sino, qué sé yo, cómo se llama y cuál es el identificador de ese hijo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hemos definido otra estructura de datos que nos va a permitir almacenar ordenadamente la información de un hijo. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Entonces vamos analizando la estructura de el esquema, para no redundar, de la estructura madre, ¿no? Primero, notemos que esta estructura no tiene un nombre, ¿sí? Le vamos a asignar un alias, ¿sí? Y para asignar un alias, utilizamos la sentencia typedef, ¿sí? Typedef, struct, abrimos y cerramos llaves, dentro van los atributos, y aquí entre la llave y el punto y coma, ponemos el alias de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, cada vez que queramos referirnos a la estructura madre, vamos a utilizar solamente la palabra madre con mayúscula, tal como está aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Dentro de los atributos, ya, si quisieran ponerle un nombre, aunque no hace falta, también podrían ponerle ahí, qué sé yo, ¿no? Pero como no lo vamos a utilizar, no hace falta. ¿Ya? ¿Qué más? La madre va a tener un identificador que para simplificar las cosas vamos a utilizar un entero, ¿cierto? Para una variable entera para almacenar ese identificador. Yo sé yo, 1, 2, 3, 4, lo que sea, no puede ser la cédula, ¿ya? Luego el nombre va a ser una cadena de caracteres, una cadena de 50 caracteres, entonces para eso. Vamos a almacenar también el número de hijos, que evidentemente va a ser se almacenará en una variable entera. Y aquí quiero que me ayuden, ¿no? Aquí voy a almacenar datos de 5 hijos, entonces necesito un arreglo de qué. ¿De qué tipo? Un arreglo de enteros, un arreglo, una cadena de caracteres, un arreglo de flotantes. ¿De qué tipo va a ser este arreglo? Porque aquí el arreglo digo que se va a llamar hijo. ¿De acuerdo? Es decir, voy a almacenar datos de 5 y hasta 5 hijos. Ya me he puesto ahí el tope máximo. ¿Ya? Eh, pero ¿de qué tipo van a ser esos datos, esos elementos de la regla? ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Nadie se anima? Dije, pero ahí también iría lo que es el nombre, ¿verdad? A ver, déjame ver. ¿El nombre de Almac- qué? o sea, almacenaría los nombres. O sea, dentro de esa regla también necesitaría lo que es nombre. Entonces, es como decir una mezcla de enteros y Eh, caracteres. Exactamente. ¿Y qué mezcla enteros y caracteres? ¿Qué estructura permite agrupar distintos tipos de variables? ¿Qué elemento, qué objeto en C? ¿Cierto? Una estructura. ¿Cierto? Entonces esto va a ser un arreglo de estructuras. No le hemos asignado un nombre, ¿no? De las de arriba. Bueno, entonces arriba tenía una estructura que voy a llamar hijo, que es este del alias, que va a almacenar el ID del hijo y el nombre del hijo. El ID va a ser un entero y el nombre va a ser una cadena de caracteres. Y igualito que abajo. Entonces quizás esto me faltó adelantar. Entonces esta estructura va a servirme para agrupar, lo que decía el compañero, datos de enteros y caracteres del hijo. Entonces,
cuando yo digo que dentro de la estructura madre voy a agrupar también datos de los hijos de esa madre, de hasta 5 hijos, y podríamos poner más, pero en este caso. Entonces, ¿de qué tipo van a ser los elementos de este arreglo? Van a ser elementos de tipo hijo. ¿De acuerdo? Entonces, cada elemento de este vector va a ser una estructura de este tipo, hijo. ¿De acuerdo? En cada posición de las 5 voy a tener una de estas. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Pregunten nomás porque esto es importante. Inge, ¿podría repetir, por favor? Ok, no hay problema. Entonces, ya pensemos en la estructura madre. ¿De acuerdo? La estructura madre. Recuerden que la estructura es un objeto en C que nos permite agrupar un conjunto de variables, ¿no? De una correspondiente, o de atributos o de características de una misma entidad, de una misma cosa. Cosa en términos generales. Estoy diciendo que la madre es una cosa, un objeto en general, ¿ya? Eh, y en este caso particular, ¿cierto? La estructura madre, que es el alias, almacena o almacenará datos del identificador de la madre, la cédula, un número que le vamos a asignar ahí para identificar al registro, ¿no? El nombre de la madre y el número de hijos que tiene, ¿sí? Pero además, ¿sí? Hasta aquí, espero que esté sencillo, ¿no? Aquí se complica un poco la cosa porque quiero también almacenar datos de los hijos de la madre, ¿cierto? Datos de los hijos de esa mujer, ¿ok? Eh, entonces, ¿sí? Como los hijos también tienen un ID, tienen un nombre, incluso podríamos almacenar que si su peso, su altura, pero bueno, para ejemplificar esto, entonces, bueno, entonces quiero almacenar también un arreglo, ¿no es cierto? Quiero agrupar dentro de su estructura un arreglo que almacene los datos de los hijos que tenga esa mujer. Bueno, entonces no puedo utilizar un arreglo de enteros, porque ¿qué voy a almacenar? Las edades de los hijos, pero no, necesito almacenar el ID y el nombre. Entonces, de ley, tengo que agrupar, o sea, este arreglo tiene que agrupar las estructuras, o 5 de las estructuras que hemos definido aquí. ¿De acuerdo? Noten que el hijo que estoy poniendo aquí es como ponerle int, es como ponerle char, ¿sí? Sí. Si ustedes ya se acuerdan cómo funcionan los arreglos de enteros, de caracteres, de flotantes, entonces el arreglo de estructuras es básicamente lo mismo, ¿sí? Este es un arreglo de 5 estructuras de tipo hijo, ¿ya? La única diferencia es que los elementos de este arreglo van a ser un poquito más complicados que un único entero. Esto van a ser cada uno de esos de una estructura. Entonces, en el elemento 0 voy a almacenar la estructura del primer hijo. ¿Sí? El ID del primer hijo, el nombre del primer. En el elemento 1 del arreglo hijo, voy a almacenar el ID del segundo hijo y el nombre del segundo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Lo pueden visualizar. Cuéntame una más. ¿Alguna duda? Ok. Y listo. Entonces, ese es el planteamiento básico, las estructuras, o sea, los datos que vamos a almacenar de estos dos objetos, ¿sí? Utilizando estructura madre e hijo, ¿ok? Y vamos a necesitar las siguientes funciones. ¿Sí? Vamos a necesitar la función obtener madre, que lo que nos va a permitir es, o sea, cuando ejecutemos de esta función, bueno, aquí esta función, este prototipo nos dice que no va a recibir un argumento, entonces, lo que va a hacer esta función al ejecutarse es empezar a pedir a los datos, a los usuarios, al usuario, perdón, empezar a pedir al usuario los datos de la madre
nueva que quiero registrar. Entonces, a ver, vamos a registrar nueva madre. Ingresa el ID de la madre. Luego el nombre de la madre. Luego el número de hijos de la madre. Si el número de hijos es mayor que 0, entonces empiece a registrar los datos de los hijos. Y una vez que terminemos de registrar todo, esta función va a retornar una estructura. ¿Sí? La estructura de tipo madre, ¿cierto? Que se acaba de llenar en ese instante. Entonces, esta función sí que va a retornar, va a devolver una estructura de tipo madre. Bueno, ¿está claro lo que va a hacer esa estructura? Ya la vamos a probar. Perdón, esa función. ¿Sí? Esta función va a permitir pedirle al usuario los datos de la madre y va a retornar una estructura con esos datos que ingresó el operador del programa. ¿Okay? Luego, ¿qué otra cosa necesitamos hacer en una base de datos de este tipo? ¿Sí? Imprimir madre. Pues imagínense que ustedes ya tienen la base de datos un poco llena y ustedes quieren imprimir los datos de una madre. No sé, por ahí llega un médico y quiere saber los datos de la madre con un identificador determinado. ¿Sí? Puede ser la cédula o que nos inventemos. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que hacer esta función? Esta función, como va a imprimir cosas, no va a retornar nada. Entonces, el tipo de retorno es void. ¿Ya? Y para imprimir los datos de una madre, o sea, vamos a imprimir el registro de una sola madre de la base de datos, ¿no? Es decir, el ID de la madre, el nombre, el número de hijos y quizás incluso algunos datos de los hijos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesita esa función? ¿Qué necesitan ustedes para poder imprimir los datos de una madre? Primero, necesitan la base de datos, ¿sí? Que es un arreglo que le vamos a llamar madres, ¿sí? ¿Es un arreglo de qué? ¿Qué me dice? Aquí falta el tipo del argumento que estoy pasando. La base de datos madres, ¿sí? Será un arreglo de qué tipo de elemento. ¿Enteros? ¿Qué me dice? Boris, también. El tipo de dato. Sí, ¿qué tipo de arreglos es este? ¿Es un arreglo de enteros, de flotantes, de caracteres? Porque aquí me faltan, ¿no? Intencionalmente borré esto. El tipo de elementos que contiene ese arreglo. Sería de caracteres. No, estamos medio perdidos. Catherine, ella sí. Buenos días, Inge. Oh, ¿qué tipo sería? Es de tipo estructura. Ya, una estructura, pero ¿cuál estructura? Porque Em, tenemos dos estructuras aquí. Madre o hijo. Madre. Exacto. Entonces sería un arreglo. La base de datos que le tengo que pasar es un arreglo de madres. ¿Cierto? Que le estoy llamando, al arreglo le estoy llamando madres. Ojo, este es el nombre del arreglo. El nombre que me he inventado ahorita. ¿Sí? Pero ese arreglo, cada uno de los elementos de ese arreglo es una estructura de tipo madre. Bueno, imagínense que fuera un arreglo de enteros, entonces pondría int, pero no, es un arreglo de estructuras de tipo madre. Bueno, no se vayan a confundir porque este es el nombre que le estoy poniendo al arreglo que podría haberle puesto m's, con mothers, lo que sea, ¿ya? Yo usualmente cuando eh, especifico la base de datos, le pongo en plural porque la base de datos es un conjunto de madres, ¿sí? Pero el tipo de elemento de cada, el tipo de cada uno de los elementos de ese arreglo es madre, que es la que acabamos de definir acá, ¿de acuerdo? Ya, entonces necesito, para imprimir los datos de una madre, necesito tener la base de datos, ya está, necesito para que como dato de entrada me den la base de datos,
Necesito también el número de registros que tiene esa base de datos para saber desde dónde a dónde recorrer esa base de datos, 0 hasta el número de registros, ¿cierto? Esto generalmente es así. Y obviamente necesito el identificador de la madre cuyos datos quiero imprimir. ¿De acuerdo? Sí, imagínense que tengo una base de datos común y corriente, o un Excel, ¿cierto? Y quieren buscar los datos de una madre. ¿Qué necesitan? La cédula, ¿cierto? El número de cédula de la madre para identificarlo. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Pero aquí me falta, ¿no? El número de registros, ¿qué tipo de dato va a ser? Un entero, obviamente, y el identificador, ya dijimos que los identificadores de las madres van a ser enteros también. ¿De acuerdo? Ya está. Otra función. Ya, entonces, tenemos una función para pedirle al usuario los datos de la madre, que va a retornar una estructura con esos datos. Tenemos otra función que va a imprimir los datos de una madre, va a imprimir en pantalla, es decir, va a buscar en la base de datos una madre y va a imprimir sus datos. Para eso necesitamos la base de datos, el número de registros que tiene esa base de datos y el identificador de la madre que estamos buscando y cuyos datos queremos imprimir. Bueno, entonces, ¿qué más podríamos necesitar? Ingresar un nuevo hijo, ¿cierto? Imagínense que ya nació el nuevo hijo, ¿cierto? De la mamá, entonces hay que actualizar la base de datos, ¿no es cierto? Con los datos del nuevo hijo. ¿Ok? Entonces, esta función lo que va a hacer es, claro, recibir como argumento la base de datos de madres, ¿cierto? Que es un arreglo de elementos, de estructuras de tipo madre. ¿Sí? Va a recibir también el número de registros de esa base de datos para poder recorrerla, porque vamos a tener que buscar la madre y en ese registro de la madre ingresar su nuevo hijo. Bueno, entonces necesitamos la base de datos y el número de registros para poder recorrer esa base de datos. ¿Sí? Y obviamente necesitamos el identificador de la madre también, porque en función de ese identificador vamos a ubicar a los registros donde vamos a actualizar, ¿no? Ahora, otra cosa, no sé si ya se dan cuenta que la base de datos que voy a crear es un arreglo, es un arreglo de madres. ¿Cierto? La base de datos con la que vamos a trabajar es un arreglo de tipo madre. Un arreglo de elementos de tipo madre. Un arreglo de una dimensión. ¿Sí? Bueno, podemos decir que va a tener máximo 20 registros. ¿De acuerdo? Creo que sí, puse algo aquí. Aquí estaba, ¿cierto? Nombre, cédula del hijo, nombre, cédula, peso de la madre. No, el peso no estamos utilizándolo. Entonces, mi base de datos podría ser que luzca algo así, ¿no? Identificador, ¿qué más? Nombre y número de hijos. Y aquí hijos. El punto de identificador 1, madre María, número de hijos 0, y aquí no tiene datos porque no tiene hijos, ID de la madre 2, Juana, número de hijos 1, y aquí en hijos, ¿qué pondría si tiene un hijo? Aquí dentro va a estar un poco más complicado de meter ahí los datos de los hijos, pero aquí ¿qué iría? Juan y el identificador de Juan. El identificador de Juan le vamos a poner 22, Juan. Bueno, un registro más. 3, Teresa, número de hijos 2. ¿Y aquí qué va a tener? Una estructura con el primer hijo, que va a ser 31, el identificador. Le vamos a llamar Liliana, ¿cierto? Y otra estructura con el otro hijo, 32, que le vamos a llamar Luis. Bueno, si le ven, más o menos va a ser así. Esta es una estructura en la primera posición del arreglo. Esta es otra estructura en la segunda posición.
Esta es otra estructura en la tercera posición del arreglo madres. ¿Sí? Y dentro de este registro en particular, dentro de esta estructura en particular, hay otro arreglo de estructuras. Un arreglo de estructuras de tipo hijo, que tiene una estructura para la una hija y otra estructura para el otro hijo. ¿Sí? Espero que lo vean. No sé si puede ser más gráfico, pero hago. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos una función para obtener los datos de la madre, una función para imprimir los datos de la madre, buscándola en la base de datos de acuerdo al identificador, una función para ingresar el hijo. ¿Ya? Entonces esta función para actualizar el dato del hijo. ¿Ya? Entonces esta función, ¿qué va a hacer? Ingresar hijo. Esta función va a buscar en la base de datos a la madre de Teresa. Bueno, entonces yo de la madre sé que tiene un identificador 3, entonces digo, quiero actualizar los datos del hijo 3, ¿okay? De la madre 3, perdón. Entonces, ¿qué haré? Buscaré en la base de datos, ¿sí? La madre que tiene el identificador 3, ya, estará aquí, y al hacerlo, pues me iré al atributo hijos, que es un arreglo, y en ese arreglo agregaré un nuevo hijo. 33, Juan. ¿De acuerdo? Esto es lo que hará la función ingresar hijo. Entonces, esta función no va a retornar nada porque lo que va a hacer es actualizar la estructura y darle arreglo de la estructura en la base de datos. Entonces, no va a retornar nada. Va a recibir como argumento la base de datos de madres, ¿sí? El número de registros y el identificador de la madre que necesitamos para ubicarla dentro de la base de datos. ¿Sí? Y finalmente vamos a imprimir toda la base de datos. Como va a imprimir, no va a retornar nada. Y como vamos a imprimir toda la base de datos, pues evidentemente necesitamos la base de datos, que hemos llamado madres, ¿sí? Que es un arreglo de estructuras de tipo madre. ¿Ok? Y el número de registros para saber digamos, para el lazo for, ¿no? Porque aquí voy a necesitar un lazo for para ir imprimiendo uno por uno los elementos del arreglo de estructuras de tipo madre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor. Nada. Espero que con esta tablita quede un poco más claro. ¿Okay? Listo. ¿Qué más? Ahora nos toca programar las funciones, ¿no? Pero antes de programar, ya he puesto en el código main, ¿sí? En la función main. Ya está todo el código que necesitamos para probar, ¿no? Entonces, en el main, lo único que vamos a hacer es, bien, vamos a declarar la base de datos, ¿sí? Un arreglo de estructuras de tipo madre, ¿sí? De 20 elementos. O sea, este me va a permitir registrar hasta 20 madres. Recuerden que aquí podríamos utilizar constantes para no estar poniendo tantos numeritos. ¿Sí? Tamaño máximo, número máximo de registros, lo que se puede crear aquí una constante. Sería lo ideal. Pero bueno. Y vamos a ingresar los datos de dos madres. ¿De acuerdo? El primer dato, o sea, vamos a llenar los dos primeros registros de la base de datos madres. ¿Sí? Vamos a llenar el registro en la posición 0 y en la posición 1. Recuerden que este es un arreglo de estructuras. Entonces, para llenarlo, recuerden, vamos a utilizar la función obtener madre. La función obtener madre no recibe ningún argumento. Al ejecutarse, lo que hace es pedirle los datos al operador para que ingrese los datos de la madre. Y cuando termina, retorna una estructura con esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Para poder utilizar un valor de retorno, ¿cierto? Lo que hago es asignar esa función, la ejecución de esa función, a una variable. En este caso, al primer elemento del arreglo matriz. Y ya está. ¿De acuerdo? Y hago lo mismo, invoco a la misma función obtener madre para rellenar el segundo registro. ¿De acuerdo? Y así podría seguir llenando la base de datos, ¿no? Si esto quisiera hacerlo más automatizadamente, pues debería pedirle al usuario, qué sé yo, dígame cuántas madres quiere ingresar.
¿cierto? Ya quiero ingresar los datos de tres madres. Entonces hago un lazo for del 0 al 2 y ejecuto esto tantas veces como el lazo me lo permite. O podría tener, que sería lo más común, ¿cierto? Un menú del sistema en el que una de las opciones sea obtener o registrar los datos de una madre, que es un poco lo que les pido en el proyecto. Espero que haga un menú. Entonces, si el usuario escoge la primera opción del menú, entonces le permite registrar una madre. ¿Ya? Entonces, si hacemos switch case y la opción es 1, entonces ejecuto la función obtener madre. Y la almaceno en el registro inmediatamente disponible de la base de datos. Ya está. ¿No? Esto para registrar, en este caso, dos madres. ¿Sí? Luego vamos a imprimir la madre o los datos de la madre con ID 13. ¿Ya? Entonces, recuerden que la función imprimir madre no retornaba nada, lo que hacía era imprimir en pantalla los datos de la madre cuyo ID estaba modificado. Entonces, le pasamos como argumento la base de datos, madres, el arreglo, ¿cierto? Que hasta aquí ya tiene llenos los registros. Seguramente uno de ellos tendremos que llenarle con una madre que tenga identificador 13 para que la encuentre. ¿Sí? En todo caso, le pasamos como argumento la base de datos, el número de registros, que va a ser 20, y el identificador de la madre cuyos datos vamos a imprimir. Entonces ahí imprimimos la madre con identificador 13. Luego vamos a ingresar un hijo para la madre con identificador 13. Entonces utilizamos la función ingresar hijo y le pasamos como argumento la base de datos, el número de registros y el identificador de la madre cuyo hijo vamos los datos de cuyo hijo vamos a ingresar. ¿Sí? Y finalmente, bueno, hay dos más, imprimir datos de la madre 13. Aquí otra vez, ¿no? ¿Por qué imprimimos dos veces la madre 13? Porque arriba no tenía agregado un hijo, ¿cierto? El que agregamos acá abajo. Entonces vemos aquí la diferencia. Aquí se debe imprimir el registro original y acá abajo se debe ver actualizado con el nuevo hijo. ¿De acuerdo? Porque aquí recuerden que agregué un hijo en el identificador 13. Y finalmente imprimo la base de datos. Imprimo la base de datos con la función imprimir base de datos. Le paso como argumento el arreglo. Y en este caso le paso dos registros porque son solo dos registros que están llenados. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud ahí? ¿Nada? ¿Pregunten? Bueno, aquí simplemente invocamos las funciones, ¿no? Pero obviamente nos falta lo más difícil, que es programarlas. ¿Okay? Entonces vamos con la primera. Obtener madre. ¿Okay? Entonces copio el prototipo. Ya no me había olvidado nada, pero entrar enseñando el código. Creo que no. Ya. Listo. Borro. A ver. Obtener madre. Ya está. ¿Sí? No recibe argumentos. Va a retornar una madre. Entonces, de esto tenemos que acordar, ¿no? Que va a retornar una estructura de tipo madre. ¿Okay? Entonces, recuerden que esta función, ¿qué es lo que hace? Va a recibir del operador los datos de la madre. Los va a poner en una estructura y va a retornar esa estructura llena. Necesitamos declarar esa estructura. Una estructura que vamos a llamar M, porque va a ser una estructura de tipo madre. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura vamos a ir llenando con los datos que me ofrece el usuario. Entonces, ya por experiencia, aquí vamos a imprimir un mensajito que nos diga lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Ingresando datos de una nueva madre. Bueno, eso nos va a decir lo que vamos a decir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer?
a pedirle el primer dato, el identificador de la madre. ¿Qué necesito de una madre? El identificador, el nombre, el número de hijos y los datos de los hijos. ¿De acuerdo? Vamos para abajo. Entonces necesito imprimirle que ingrese y ¿saben qué? Le voy a agregar un tab también para que sea un poco más ordenado. Aparte del salto de línea, le voy a agregar un tab al /t, ingresar ID de la madre. Punto después. ¿De acuerdo? Y claro, lo voy a leer. Como es un entero, puedo utilizar scanf sin problema. Especificador de tipo porcentaje de, porque es un entero. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Aquí viene el detalle. Y me dice dónde lo vamos a guardar. Liam Zúñiga. Liam. ¿No? Nayeli, Luguaña. Nada, tampoco. María Alejandra Pilamunga. Ingeniero, ¿Dónde vamos a guardar? el ID de la madre, Exactamente. Ajá. en la estructura creo que pusimos 3 datos. Creo que ahí Ya, en la hay, estructura. Muy bien. Pero ajá, ¿en qué estructura? ¿Cómo se llama la estructura en la que vamos a guardar? en la estructura madre. De tipo madre. Ajá. Pero ¿cómo se llama la que vamos a utilizar para rellenar aquí en esta? No sé si puedo hacerle un poco para arriba, por favor, para ver los datos que pusimos en la estructura madre. Ya, es que no necesitas. Aquí está clarita la estructura que les dije que vamos a utilizar para rellenar los datos. En la madre M, En la estructura M. Ajá, la estructura M que es de tipo madre. ¿No? Exactamente. Y tú me decías que quieres irte hacia arriba. No hace falta porque M, mira, M, punto, y mira. ¿Sí? Ahí me aparece para ah, autocompletar. M, punto, ah, y D. ¿Ok? ¿Y a qué me falta? ya, Ok, gracias, ya. compañera. Eric Segovia. ¿Qué me falta ahí? Víctor Vaca. ¿Qué me falta en ese código? En este. El ampersand. Exacto. Muy bien. Ok. Ya está. ¿Sí ven con eso? El usuario va a ingresar por teclado el ID y lo voy a leer y lo voy a almacenar en la estructura M, que declaré para ir organizando los datos, en el atributo ID. ¿Listo? Y hago lo mismo para ingresar los otros datos. ¿Qué necesito? Ya vamos diciendo. ID, creo que ahora viene el nombre. Ya, ojo con el nombre. ID, ingrese nombre de la madre. Bueno, es el nombre de la madre. Recuerden que el nombre de la madre es una cadena de caracteres. Entonces, para liberarnos de problemas, vamos a utilizar en este caso la función gets. ¿De acuerdo? Get para leer la cadena de texto, la cadena de caracteres. Bueno, entonces, la función gets, a la función get simplemente tienen que pasarle como argumento la variable donde quieren almacenar la información, la cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a almacenar. ¿Dónde? Ya saben, ¿no? En la estructura madre. ¿Dónde? Punto. Miren, ya me autocompleta. En el atributo nombre. Y ya está. A diferencia de scanf, no necesito poner el ampersand aquí,
con eso. Pero lo que sí les voy a recomendar es lo siguiente. Que en este caso, después de cada scanf o después de cada get, utilicen el comando fflash stdi. ¿Para qué? Para que luego de cada lectura vayan limpiando el buffer. ¿De acuerdo? Eso es seguro. No se olviden, por favor, de esto para no tener problemas cuando leamos cadenas de caracteres. Y ya está. Entonces ya llené el ID, ya llené el nombre de la madre. Ahora que me toca llenar los hijos. ¿Ya? Entonces, si quieren, agreguemos otro mensajito como este para que el operador sepa que estamos llenando los datos de los hijos. Ingresando datos de hijos. Bueno, le voy a poner un tab también para que esté más ordenadito. Bueno. ¿Ya? Y printf, ¿qué debería preguntarle? Ah, no, antes de ingresar datos de los hijos, tengo que preguntarle cuántos hijos tiene, pues, porque a lo mejor no tiene hijos. Digamos. Entonces, primero le pregunto, o le pido, al 92T, a ver, aquí está, bien. Ingresar número de hijos. ¿De acuerdo? Y como ese dato es un entero, con el scanf no hay problema. Entonces, especificador de tipo porcentaje de, ¿ya? ¿Y dónde voy a almacenar esto? En una dirección, en estructura M, punto, número hijos. ¿De acuerdo? M, punto, número hijos. ¿Ok? Ya está. ¿Para qué puede pasar aquí? Puede pasar que la madre no tenga hijos, ¿no es cierto? Y si no tiene hijos, entonces no hay datos que ingresar. Entonces aquí podría poner un if, ¿sí? If, ¿qué cosa? Si el número de hijos que ingresó el usuario y que almacené en la estructura es mayor que 0, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a pedirle datos de los hijos, ¿cierto? Y si no, si es 0, no hago nada, ¿no? No tendría, no, de hecho, no necesito poner el else porque no voy a hacer. Bueno. Entonces, ingresando datos de hijos. Ya, ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, si ingresó uno, no hay problema, ¿cierto? Ingreso igual que, como dice aquí, en cada uno de los atributos de la estructura voy a ingresar. Pero si son 2 o 3, necesito hacer ese llenado iterativamente, ¿verdad? Iterativamente. Entonces, necesito un lazo. Bueno, y si tiene hijos, si son varios, necesitaré un lazo para llenar el arreglo. Ahí sí regreso acá. El arreglo de hijos que contiene la estructura madre. Bueno, entonces, ¿desde dónde hasta dónde? Aquí voy a necesitar un contador y, entonces declaro el contador y desde 0 hasta i menor que el número de hijos. ¿Por qué menor? Porque desde 0 hasta número de hijos menos 1, ¿cuántos elementos tengo? Número de hijos.
¿Cierto? Ojo, ¿no? Aquí hacen una diferencia importante que si pongo igual, ¿no? Es de 0 porque voy a rellenar un arreglo que se indexa desde 0. ¿Ya? Con incrementos de 1. Bueno, entonces para cada uno de los hijos que dice que tiene esta mujer, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Lo mismo que hice para la madre. ¿Sí? Es más, le voy a copiar el mensaje. Ingresando datos de hijo. Podría ponerle de hijo 1, de hijo 2, pero no más, de hijo. Ingresando datos de hijo. Y aquí le voy a poner unos dos tabs, porque si no se hace un poco desordenado, ¿no? Ingresando datos de hijo. ¿Qué necesito ingresar del hijo? El ID y el nombre, ¿se acuerdan? Vamos por acá arriba. El ID y el nombre del hijo. ¿Ok? Y para abajo. Ya. Voy a copiar esto. Ya. Ya. Y entonces, ¿qué le voy a preguntar? Ingresar nombre de hijo. De hijo. Dos puntos de espacio. ¿Ya? Y voy a, perdón, ID. Primero el ID. ID del hijo. Y con scanf, porque es un entero. Ya, por ahí ya me olvidé algo que les dije que siempre hagan, ¿no? Voy a leer un entero, especificador de tipo porcentaje de. ¿Y dónde lo voy a almacenar? Y aquí sí hay que tomar en cuenta. ¿No? ¿Dónde lo voy a almacenar? En la estructura madres, estamos rellenando. En la estructura madres. ¿En qué atributo de la estructura madres? Recuerden, en el atributo hijos. Estamos llenando hijos. Sí, pero el atributo hijos es un arreglo. Esto es un arreglo. ¿Dónde está la corchetes? Esto es un arreglo. ¿Qué elemento del arreglo iré llenando en cada una de estas iteraciones? El elemento IS. Bueno, entonces ahí recién estoy en el atributo del hijo que estoy llenando. Punto, y ahí me gustó completo. ¿Le ven? Entonces, ¿qué estoy llenando del hijo iésimo? El ID. ¿Ya? Y antes de olvidarme, el ampersand. ¿De acuerdo? Y lo que decía que me olvidé es de poner el flash después de los gets y después de los scanf. Aquí también tengo un scanf, flash. ¿Qué más? Entonces, como ven, vamos a recorrer el arreglo hijos, pidiéndole al operador que ingrese el ID y el nombre de cada uno de los hijos. Bueno, me falta pedirle el nombre. Entonces vamos a pedirle que ingrese el nombre. Ingrese nombre de hijo. Y para ingresar el nombre vamos a utilizar el comando get, porque no tenga caracteres. Dije. ¿Dónde vamos a guardar el nombre del hijo? Estructura madres, en el atributo hijos. Sí, pero ese atributo es un arreglo. Entonces, ¿qué elemento voy a llenar? El iésimo. Y del iésimo, en este caso, voy a llenar el nombre. ¿De acuerdo? Y flash STD. Y ya estaría.
Ya llené el hijos. Vamos, regresemos para ver acá. ID, nombre, número de hijos y los datos de los hijos. Ya estaría, ¿no es cierto? ¿Qué me falta? Ya está llena la estructura, ¿cierto? Con los datos de la madre y de sus hijos, si lo tuviese. ¿Qué me faltaría? ¿Qué dice esta función? Dice que, que va a retornar un elemento de tipo madre. Entonces, cuando ya se ha acabado todo esto, return m. Y ya está. ¿Preguntas? Ya que esto ya les sirve para que vayan a casa a empezar a hacer el proyecto en otro escenario, por supuesto, pero básicamente haciendo lo mismo. ¿Nada? Inge, una pregunta. Sí. Si en la estructura tipo madre, hijos no fuera un arreglo, ¿no tendríamos que poner ese lazo for? No, claro, no tendríamos que poner, porque lo ponemos ahorita, porque no sabemos, ¿cierto?, cuántos hijos tiene la madre, ¿cierto? Entonces, como podría tener varios y no sé cuántos exactamente, ¿sí? Entonces, tengo que pedirle primero el número de hijos y en función de ese número de hijos, recorrer este arreglo para irlo llenando con los datos de cada hijo. Ya, Inge, gracias. ¿Sí? Pero noten que no siempre tengo que hacer un for por un arreglo que tengo aquí. Miren, acá tengo un arreglo de caracteres. Las cadenas de caracteres son especiales. Entonces, no vayan a interpretar que siempre que hay un arreglo aquí toca hacer un lazo for. ¿No? En este caso, evidentemente sí. En este, no. Lo que hacemos es leer de una sola el arreglo de caracteres, la cadena de caracteres. Aquí, como es un arreglo más complejo de estructuras, entonces me toca ir recorriendo cada una de las posiciones y llenando cada uno de los atributos de esas posiciones. Bueno, déjenme ver si alcanzamos para el otro. Imprimir madre. Ya, este sí creo que alcanza. Vamos a ver. Hagamos la función imprimir madre. Imprimir madre. Me voy hacia abajo. Ya, por el punto y coma. Abro cierro llaves. Ojo con esto. Este no va a retornar nada, va a imprimir los datos de una madre. ¿Ya? Entonces, para eso va a recibir como argumento el arreglo, ¿cierto? El arreglo de la base de datos, el número de registros de la base de datos y el identificador cuya madre quiero buscar, ¿cierto? Entonces, para ubicar los datos de una madre dados de identificador, ¿qué me toca hacer? Vamos al Excel. Me toca, la estrategia es ir a la base de datos, ¿cierto? Y buscando, ¿cierto? A ver, en este registro, ¿el ID de la madre es 13? No. ¿En este es 13? No. ¿En este es 13? Sí. Perdón, bueno, 3 ya digamos. ¿Es 3? No. ¿Es 3? No. ¿Es 3? Sí. Si es 3, ¿cierto? Entonces, imprimo los datos de esa posición del arreglo de madres. Ya está, ¿no? Entonces, la clave está en recorrer el arreglo madres. Para recorrerlo necesito un lazo for y para un lazo for necesito un contador. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, desde i igual a 0, ¿hasta dónde voy a recorrer? Hasta el número de registros que tenga, ¿no? Aquí, menor que número de registros. Con incremento de 1. ¿Y esto? Entonces, la misma estructura que utilizamos para recorrer una sentencia para recorrer un arreglo. Solo que en este caso es un arreglo de estructuras. ¿Bien? Entonces, al recorrer, ¿qué tengo que ir haciendo? Tengo que ir verificando si el identificador de la madre de ese registro es el identificador que el operador está buscando. Entonces necesito un if. ¿Cierto?
Sí. Ya. El identificador de la madre IESI. La base de datos, ¿cuál es? Madres. Madres. ¿Sí? Madres. Ya, ese es el elemento iésimo, el registro iésimo de la base de datos. ¿Sí? Pero de este registro me interesa el atributo ID. ¿Sí? Si el ID de la madre iésima es igual, ¿cierto? Igual al identificador que está pasando como argumento de la madre que estoy buscando, ya, entonces ahí me quedo. Ahí me quedo e imprimo los datos de esta madre. ¿Sí? Indef, imprimiendo datos de madre. ¿Sí? Indef, y está, ¿no? Sí, simplemente tengo que imprimir los. A ver. Al 92. El 92 es la secuencia de teclas para imprimir el backslash, ¿no? Y aquí que tenemos, printf, id. Con el id ya sabemos, desde la madre, 2 puntos de espacio, el id es un entero. ¿Y a dónde está almacenado el id? En el arreglo madres, en la posición 10ª, punto id. Y de ahí lo mismo. Aquí me faltó una tabulación también. Y ahora voy a imprimir los otros datos, ¿no? ID, el nombre de la madre. Entonces ahora no es madre decir.id, sino madre decir.nombre. ¿Sí? ¿Qué más me falta? El número de hijos. Número de hijos de la madre. Y aquí hay un error. Si voy a imprimir un nombre, entonces una cadena de caracteres no puede ser porcentaje del especificador del tipo, sino porcentaje de S. ¿Okay? El número de hijos de la madre, si es entero, entonces es lo que voy a imprimir del registro iésimo, el atributo número de. ¿Sí? Y me faltan los hijos. ¿Ya? No vamos a alcanzar para imprimir los hijos, pero ¿qué necesitarán ustedes para imprimir los hijos? Puede ser ninguno, entonces no imprimo nada, pero pueden ser varios, entonces necesito un lazo. El mismo lazo que creamos arriba. Aquí utilicemos otra variable, contadora, j igual 0, j igual 0, j hasta j menor que. ¿Qué me dice ahí? ¿Hasta dónde hago el conteo? ¿Alguien? ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta el número de hijos que tenga, ¿cierto? La madre. ¿Pero dónde está eso almacenado? Acá arriba. Sobre madres diésima, punto número 10. Con incrementos de 1. Ya está. Y ahí tendría que ir imprimiendo. Ya, esto va a quedar un poco complicado, pero ya lo revisamos. ¿Ya? ¿Qué necesito imprimir del de cada uno de los hijos? El ID de hijo. Aquí se me va a tocar poner ID de hijo 1, ID de hijo 2, porque si no se van a poner, ¿no? ID de hijo, aquí voy a poner 1, o 2, sea, espacio, y ahí voy a imprimir el ID. ¿De acuerdo? Y vamos a imprimir el nombre.
igual del hijo, o sea, que toque ahí, cosita que dé. Y ese nombre va a ser una cadena de caracteres, porcentajes. ¿Ya? Ahí me está faltando cosas, ¿no? Aquí me falta especificar las variables que voy a imprimir aquí. Aquí voy a imprimir el número de hijo que estoy contando. Esto es decir, el hijo y ésimo. Que voy contando desde 0 hasta 2. ¿Ya? Y luego en esta otra posición voy a imprimir el ID del hijo. ¿Ya? ¿Y dónde está almacenado el ID? El ID está en la base de datos. A ver, ahí estoy haciendo. Recuerden que estoy contando con J, y aquí estoy haciendo los incrementos con I. J. Con la J estoy contando los hijos, con la I estoy contando las madres dentro de la base de datos. Entonces aquí voy a imprimir el número de hijo, J-ésimo, y aquí voy a imprimir el ID del hijo. ¿Dónde está el ID del hijo? Está en el registro iésimo de la base de datos. Dentro del registro iésimo está en el atributo hijos, que es un arreglo. Y en ese arreglo está la posición J-ésima, donde estoy contando los hijos. Y ese recién es el registro del hijo, cuyos datos estoy imprimiendo. Punto ID. Recuerden que estamos imprimiendo el ID. ¿Sí? Ok, y casi lo mismo para imprimir el nombre. ¿Sí? Entonces aquí voy a imprimir el número de hijo. Mis datos estoy imprimiendo. Entonces, J. Luego, de nuevo, ¿no? Para que quede un poco. ¿Dónde está el nombre del hijo de esa madre? En la base de datos, en el registro iésimo, con el que estoy contando las madres. ¿Sí? Y ese registro, esta estructura de esa madre iésima, tiene un atributo hijos, que es un arreglo, y el arreglo en la posición J-ésima, con el cual estoy contando los hijos. ¿Sí? Punto. El atributo cuyo valor voy a imprimir. Nombre. ¿De acuerdo? Y con eso ya tendríamos la función imprimir más. ¿Sí? Ahora, aquí tendríamos que tener cuidado porque aquí nos va a salir... no. Sí, todavía no. Hay una forma de imprimirlo más bonito en el formato de tabla que les mostré en el Excel, pero eso no lo vamos a discutir ahora, ¿no? En la siguiente clase lo haré. ¿Sí? Pero con esta función imprimimos todos los datos de la madre, incluyendo los de su hijo. ¿Sí? Por ahí hace falta agregar un tab para que no todo salga en la misma línea, así desorganizado, pero básicamente eso es, ¿no? Bueno, nos hemos alargado un poco. No sé si tienen alguna inquietud sobre esto. Profe, yo tengo una pregunta, pero es más de si es que preguntarle si es que ha subido la clase del día miércoles, o no sé si era un error mío que no sincroniza, pero no me aparece todavía. Ok, voy a revisar este momento y ya, si no, ya la subo ya inmediatamente junto con esto. ¿De acuerdo? Les recomiendo que revisen los videos también que están en el aula virtual. Esto es fundamental para el examen, para el proyecto, ¿no? Recuerden que no van a tener deber de estructuras, pero sí tienen que hacer el proyecto y el examen va a ir en función de esto, ¿no? De estructuras, de arreglos, todo lo que hemos visto, pero también incluyendo el tema de estructuras. Así que eso, chicos. ¿Cualquier inquietud? Sí. No se olvidará de subir los videos, por favor. Ok. Ahorita me lo subo. Listo, chicos. Ingeniero, Diga. en el aula virtual a mí no me permite, en la teoría estructura de datos, me dice acceso denegado. ¿A qué O sea, cosa? cuando quiero abrir, en la teoría hay estructura de datos, un documento, y cuando quiero abrir me dice acceso denegado. No puedo ver ¿Será la un teoría. PDF? Ah, la teoría. No, ajá. Ah, ya. Voy a revisarlo. En todo caso, sí, les envío por correo si es que no, si es un problema con permisos. ¿Ok? Ya, gracias. Ya, a ustedes. Listo, chicos.
Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, profe.